El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, otra alegría, otro día. Gracias Señor por este momento en que nuestros hermanos nos abren la puerta para compartir con nosotros otra conversación. En esta ocasión es una conversación que vamos a sostener con nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro pastor, nuestro teólogo preferido, el doctor Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, Dios le bendiga y nuevamente bendición a todos aquellos que nos acompañan. Claro que sí. Eduardo García Resach para servirle, como siempre les digo, abogado, casado con 3 hijos, 3 nietos y el Señor pues me sigue obsequiando nietos espirituales. Que vengan mucho porque queremos seguir sembrando. Hoy tenemos algo bien particular, pero vamos a empezar con la palabra porque precisamente la palabra hoy nos va a traer una situación bien interesante. No les voy a decir todavía el tema de la conversación de hoy. Vamos a hablar vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y vamos a leer la versión de la Reina Valera 1960. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, vamos a leer otra versión de la traducción en el lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Vamos a leer otra. Nueva traducción viviente, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Hermano, podríamos leer la Nueva Versión Internacional, podríamos leer la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica. ¿Se han dado cuenta de por dónde vengo hoy en el programa? Y aquí me dirijo al pastor Sullivan. Pastor, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los cristianos debemos de aprender a leer, a creer y obedecer la Biblia. Y también podemos estar de acuerdo en que la Biblia no debe ser un libro difícil de leer y de ser estudiado. Ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad, hermanos? Pero nos encontramos con personas que dicen que la Biblia no debe ser interpretada y dicen: mira, solo léela y haz lo que te diga. ¿Ok? Hay gente que tiene esa postura. Generalmente las personas que así se expresan parecen estar protestando contra el profesional, el scholar, el pastor o el maestro bíblico, que al estar interpretando la Biblia parecería como si estuviese alejando la Biblia de la persona común y corriente. Y si a lo anterior le sumamos el asunto de las versiones o las traducciones o traducciones de la Biblia, entonces nos parece que la cosa se complica un poquito más. ¿Por qué yo le pedí hoy al pastor Sullivan que
conversáramos sobre el tema que ustedes van a ver hoy. El tema, o el nombre que le he puesto al programa, es Preguntas y dudas sobre las versiones bíblicas del presente. ¿Por qué nació mi inquietud? Hermanos, hace unas semanas me encontré con una situación que me llamó mucho la atención. Fue el hecho de ver cristianos indicando que algunas traducciones de la Biblia son cosa del mismísimo demonio. Esto es fuerte, hermano. Así que deben entender por qué me inquieté. Porque yo no puedo creer que una traducción bíblica venga del mismo demonio. Pastor, yo sé que esto puede generar todo un programa, así que vamos a ver qué usted cree. Primero, vamos a comenzar con Timoteo. Ajá. Que toda escritura es inspirada por Dios. Primero vamos a afirmar que el texto bíblico está afirmando que el origen, la fuente del contenido del texto bíblico, es decir, la inspiración apunta a la fuente de aquello que se va a revelar. Lo revelado es el contenido del texto bíblico. Su naturaleza es el respiro, la inspiración de parte de Dios, es el soplo de Dios. Entonces reconocer y afirmo que yo creo que las escrituras, toda la escritura es inspirada por Dios. Su fuente de veracidad, de verdad, de propósito, se encuentra en Dios mismo, primero. Segundo, es dada en una forma que se pueda entender. Es decir, no entenderla es perder el tiempo. Correcto. Es decir, entonces el texto bíblico en su forma escrita, porque fue primero dado en forma oral, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo fueron de forma oral y fueron entonces captadas y puestas en forma escrita. Pero entonces la forma escrita tenemos que reconocer, y más adelante hoy esperamos entrar a más detalle, que esa forma escrita es escrita de una forma que el que la vaya a leer la pueda entender. Lo otro que se asume, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el texto sagrado, es que va a ser leída y enseñada por maestros. El lector típico, casi nadie sabía leer. Era un grupo muy, muy pequeño que sabía selecto. leer. Muy selecto. Tenían maestros que leían la escritura y la lectura, la costumbre típica era lectura pública. No había lectura privada o individualizada como la tenemos hoy, porque tenemos el privilegio de cada uno tener el texto bíblico. Entonces, en varias versiones. Sí, entonces eso se le leía al pueblo. ¿Okay? Entonces, se recibe. Ahora, mi preocupación, una de las cosas que comentaste, licenciado, fue solo léela. Uno de los problemas que tenemos, y digo esto con mucho cuidado y respeto, que hay muchos que están enseñando, predicando, que desconocen las Escrituras. Alerta, cristiano. Y yo entiendo el énfasis, vive la palabra. Amén. Pero hermano, usted no puede vivir algo que usted no entiende. Nadie lee solamente el texto. Por ejemplo, traigo palabra de Dios. Ok, muy bien. Vamos a ver qué es palabra de Dios. Vamos a leer. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Eso es palabra de Dios. Pero el momento que comentas a interpretar qué quiere decir, ya tú te saliste de la palabra de Dios. Uh-huh. Esas son tus palabras, esas son tus interpretaciones de la palabra que leíste, que es la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, desconocen y no se dan cuenta
que confunden o desconocen que usted no puede leer la Biblia sin interpretarla. Usted no puede leer nada sin interpretarla. Y necesitamos mantener una distinción o reconocer una distinción entre lo que leí. Toda escritura es inspirada por Dios. Eso es palabra de Dios. Cuando yo comienzo a aplicarlo, ya yo me salí de la palabra de Dios. Yo he pasado de exégesis a hermenéutica teológica, es decir, interpretación teológica. Por ejemplo, hay personas que se llaman cristianos, teólogos y biblistas, que leen toda escritura inspirada por Dios, la leen, pero entonces pasan a su teología, pero no es divina. Ese es su comentario teológico sobre el texto. Que esa palabra inspirada para ellos no es divina. No es divina. No es divina, es palabra de hombres religiosas. Ese es el liberalismo. Okay. Esa es la lectura liberal. Por eso, esas personas, teólogos biblistas y otros, pueden decir cuando Pablo habla de conducta, relación a la moral, a la sexualidad, van a decir, es que Pablo se equivocó. Y ellos no tienen ningún problema de afirmar que Pablo no habló palabra de Dios. Porque ellos ahí está, su interpretación de lo que leen es que no es palabra de Dios, es palabra de hombres religiosos. ¿Ves? Machista. Exacto, machistas, patriarcales, etc. Entonces, nadie lee el texto que sea la Biblia o lo que es, sin interpretarla. Leer o predicar de la palabra de Dios sería lo siguiente. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Ok, hermanos, vamos a ser despedidos porque hemos oído la palabra de Dios. Eso sería verdad. Ahí se escuchó solamente la palabra de Dios. Correcto. Entonces vámonos para la casa. Ok. Y ahí entra el factor maestro. Maestro es no solamente el que tiene la capacidad para leer, sino va a acompañar la lectura con interpretación. Ok. Porque todo lo que se lee requiere una interpretación. Amigo, esta introducción se ha quedado en apenas una frase. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Perdóneme, es inspirada por Dios. Vamos a hacer una pausa, amigos, y van a ver por dónde continúa la conversación. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos. A veces en el programa, cuando hacemos una pausa, es que la cosa se pone buena, porque entonces el pastor y yo aquí empezamos en un intercambio y vamos a ver cómo le traduzco. Por ejemplo, pastor, acabo de leer de que en la Reina Valera, 2 de Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero también leí que en la traducción en el lenguaje actual dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Yo veo una diferencia. ¿Usted la ve? Sí, una diferencia radical en la lectura de
Timoteo 3:16, en Reina Valera dice, toda escritura es inspirada por Dios. Lea la otra versión que usted tiene. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Note, ahí no identifica la fuente divina de aquello que se está revelando. Revelación tiene que ver con el contenido de la escritura. Inspiración identifica la fuente de dicha revelación. Ajá. Entonces, el factor de la fuente divina, esa autoridad, esa veracidad de aquello revelado, se perdió en esa traducción. Que si vamos a mirar, es la parte más importante. Seguro que sí. Porque si yo echo a un lado que la Biblia es inspirada por Dios, se presta para mil cosas. Y vamos a tomar un ejemplo. Pablo nos habla, las Escrituras nos hablan, en el Antiguo Testamento nos habla que profetas traen revelación de Dios. Ahora, la fuente de esa revelación viene por el profeta. Entonces están hablando lo mismo en ese versículo, que todo lo que dice el profeta y desempeña el don de profecía hoy está trayendo revelación de Dios, es palabra divina. ¿Ah? ¿Saben los peligros que eso ha introducido a la iglesia? Estamos abriendo nuevos libros bíblicos. ¿Ve? Tenemos unas cosas raras y locuras que se están hablando por personas que dicen que son profetas. Entonces, esa segunda lectura que usted usa apoya eso, porque ahora la autoridad se encuentra en el profeta, el que trae la revelación, el que habla, ¿ok? Y lo que va a hablar, que es la revelación, ¿ve? Ahí esa es la verdad. Pues bueno, no, tenemos que mirar la fuente. No todo aquel que habla en el nombre del Señor trae palabra de Dios. Entonces se pierde el énfasis del texto. Para yo traer palabra de Dios, tengo que traer la palabra de Dios. ¿Y la qué, Biblia. ¿Y qué es la palabra de Dios? El texto sagrado. Correcto. Entonces, si yo pretendo, wow, pastor, aquí nos estamos yendo por otra línea en la conversación, pero me encanta. Si yo pretendo, es que fuera de traer la palabra de Dios, ¿qué más yo puedo hacer? Mi interpretación, mi inspiración, la mía, lo que producto de mi relación con Dios nace. Eso sí yo lo puedo hacer. ¿Cómo esa palabra de Dios me impacta? Me impacta. ¿Qué ha hecho en mi vida? ¿Qué yo entiendo que el Señor me está diciendo en este momento? Y eso ya es interpretación. A la luz de mis circunstancias personales. Exacto. Si yo me meto, como tantas veces usted y yo hemos hablado aquí, en una relación íntima con Dios, yo siempre uso el ejemplo del devocional. Yo conozco por dónde voy con Dios. Yo conozco por dónde Dios va conmigo, cómo Él me está tratando. Eso yo lo puedo hablar. Sí. Sobre todo para ayudar a un hermano. Mira, a mí me pasó eso que te pasa a ti y mira lo que he descubierto. Le traigo la palabra y le digo cómo me ha afectado. Pero de eso a yo decir, esto dice el Señor hoy como un profeta. ¿Qué usted cree? Esa es la puerta abierta. Cuánta falsa doctrina hoy tenemos en nuestras iglesias, tristemente. Porque la persona se está atribuyendo a sí mismo autoridad divina. Y lo que está afirmando al decir, así me dijo el Señor, es el carácter absoluto, inherente, infalible de la palabra de Dios. Ha creado un nuevo evangelio. Correcto. Es decir, lo que yo acabo de decir tiene la misma autoridad que todo el texto bíblico. Ok, pastor, y ahora sí que me desvío, pero usted me provoca a que yo le pregunte. Y entonces, ¿qué es un profeta de Dios hoy? Bueno, primero vamos a afirmar que yo creo que en el ministerio del profeta y la profetisa hoy,
porque es parte de los dones y ministerios dados por el Espíritu Santo a la iglesia, que yo entiendo que nunca han sido cancelados. O sea, existen. Sí, deben de existir. Pablo dice, yo prefiero que todos profeticen. Okay. En contraste del hablar en lengua. Claro, claro. Entonces, lo que tenemos que, yo creo, ir a 1 Corintios 14, 3, a donde dice que la profecía, el profeta, edifica, exhorta y consuela. Eso es lo que Pablo describe como profecía. ¿Por qué? Porque ese desempeño edifica toda la iglesia. Toda la iglesia. Toda la iglesia. El propósito y el fin de la acción profética, como parte de la acción de la iglesia, el creyente, es edificar toda la iglesia. ¿Ve? Ese es el propósito. Entonces, cuando nos salimos de ahí, es que viene, se malinterpreta lo que es profecía. ¿Qué es salirnos de ahí? Que venga un profeta y me diga a mí, Eduardo, el Señor te está diciendo hoy esto. No tanto. Yo diría, es la profecía de email. Es la profecía, por ejemplo, yo entro a algunas iglesias a predicar, a dar conferencias y se me acercan algunos hermanos. Hermanos, deme palabra. ¿Te tiene palabra para mí? Sí, hermano, lea la Biblia. Porque se ha creado esta distorsión profética que el varón de Dios trae mensaje privado, individualizado, email con tu nombre y apellido. En el Nuevo Testamento la profecía no es individualista. Por eso Pablo va a marcar y va a establecer en su carta a los Corintios que cuando el Señor habla por el profeta, que el pueblo juzgue lo que diga el profeta. Lo que el profeta dice a la congregación está sujeto a ser juzgado. Segundo es por qué, y no es dirigido a ningún individuo. Ahora, en la comunidad de fe, la palabra del Señor puede ser dirigida en medio de esa comunidad de fe a este hermano. Pero ¿quién está juzgando lo que se le está diciendo? La congregación. Entonces, aunque tiene un fin, por eso cuando Pablo la carta a los Corintios habla para edificación, exhortación y consolación, la congregación es impactada por eso. Claro. Ellos están atentos a eso. Entonces, pero no es privado. Tiene ese carácter comunitario, ese carácter de pueblo de Dios reunido que os escucha y que la palabra viene a atender a unas necesidades particulares de un hermano o dos. Pero no es privado. Hoy lo que tenemos es el mercadeo de profecía privada. Eso es lo que ha creado unas confusiones horribles en las vidas de tantos creyentes, porque la han recibido como si fueran de Dios y sus vidas han sido confundidas. Porque lo que se le ha dicho es una mentira, es una ignorancia que manipula. Y eso es una manipulación espiritual, porque desconocen la Escritura. ¿Y qué es lo que la palabra establece como la acción profética hoy? Y por el mal uso y mal comprensión del criterio bíblico del lugar de la profecía, muchos descartan todos los dones presentes. Claro. Los ignoran o son confundidos. Claro. Entonces vamos a la palabra, porque si se dice, no, yo creo que la palabra, entonces mi hermano, ¿por qué usted no va a la palabra? Porque usted no respeta lo que dice el texto bíblico. Esta es la función profética del Nuevo, no es la misma que la del Antiguo Testamento. Hay lo que se llama una descontinuidad. En el Antiguo Testamento, revelación venía por algunos profetas. En el Antiguo. En el Antiguo. En el Nuevo, el profeta no trae revelación. Hay una descontinuidad profética. El que trae revelación es el apóstol. Por eso hoy se crea otro problema, porque hoy con la nueva reforma apostólica, todo el mundo quiere ser apóstol. Y por eso sus líderes enseñan y escriben en sus libros que ellos traen nueva revelación, que están a otro nivel.
porque ellos reciben hoy nueva revelación como Pablo la recibía, porque ellos también son apóstoles y lo que traen es falsa doctrina. Pero hoy existen apóstoles. Sí, existen apóstoles. Ok. Apóstol del segundo y la tercera categoría. La primera categoría apostólica son apóstoles de Cristo. ¿Qué hacen qué? Bueno, Explíqueme. Los apóstoles son maestros, son fundadores de obras, son los instrumentos proféticos de la iglesia en formar, capacitar y dirigir. Y algunos de ellos ser el medio de revelación del texto bíblico del Nuevo Testamento. Algunos. Revelación del texto. Del texto. Es decir, la revelación es el texto. La inspiración viene del Espíritu Santo, claro, desempeñada por el apóstol. Note que la función, entre las funciones mayoritarias del apostolado es enseñanza. Es el maestro de la palabra. Correcto. Y lo otro que muchas veces es guiar, orientar la iglesia. Esa es su función apostólica. Es un liderato fuertísimo, el de un apóstol. Yo no usaría la palabra fuerte. Porque es un liderato. Es un liderato que dirige la iglesia. Bueno, un liderato muy interesante. El liderato apostólico bíblico recibía el apoyo universal de la iglesia. Con algunas excepciones, por ejemplo, en la carta a los Corintios, que se le dudaba el apostolado de Pablo. Ajá. El apostolado... Porque no había estado con Cristo. Sí. El apostolado hoy es de tu concilio. El apostolado hoy es de tu organización apostólica. El apostolado hoy es de tu congregación local. Y fuera de ese círculo local o de tu organización, nadie más reconoce tu liderazgo apostólico. Nadie más. Okay. Fue el apostolado que tú compraste, el apostolado al cual tú le pagas el diezmo. Ellos reconocen tu liderazgo. Fuera de ese círculo, nadie más. El apostolado bíblico asume un carácter universal de la iglesia, porque el Espíritu Santo da testimonio de ese apostolado. Okay. Por eso no uso la palabra fuerte, líder fuerte, sí. Porque eso responde a sus puestos de poder. El liderazgo apostólico responde a el liderazgo de servicio y que se refleja el fruto del Espíritu. Es la marca de su liderazgo. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Me disculpan que nos desviamos del tema, pero así es como el Señor nos mueve. El Espíritu Santo interviene en el programa de una manera y que tengo que aprovechar cuando el pastor Sullivan me contesta algo que yo creo que nos puede ayudar en situaciones que tenemos en el presente. Alerta cristiana. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos. A raíz de lo último que hablamos en el segmento anterior, se quedó pendiente, pastor, que usted menciona que hay 3 niveles con respecto al apóstol. Sí, y déjeme corregirme en el uso de niveles. Ajá. Porque niveles apunta a un tipo de jerarquía. Correcto. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cómo estas categorías reflejan valores que no son bíblicos. Hay 3 tipos. 3 tipos de apostolado que vemos en el Nuevo Testamento. El primero que todos conocemos
es el apostolado, los apóstoles de Cristo, Efesios 4. Y Cristo fue el que separa, que envía. ¿Ok? Pero entonces, vemos más adelante en el desarrollo de la iglesia, se da el apostolado de aquellos enviados por la iglesia, separarme a Saulo y a Bernabé. Es un ejemplo. Porque ya los apóstoles originales van muriéndose, pero la misión de la iglesia continúa y la acción de revelación continúa con el desarrollo de la iglesia. Entonces, tenemos otro apostolado de Jesús a todo creyente, a donde se utiliza la misma palabra en griego, apostoloi, ir y hacer discípulos a las naciones. Todo creyente es enviado, apostoloi, en este caso de parte de nuestro Señor, a evangelizar el mundo. Entonces, en ese sentido, tenemos 3 niveles de desempeño apostólico, de responsabilidad apostólica. Entonces, todo creyente tiene una tarea apostólica, uno enviado de Dios al mundo a predicar las buenas nuevas de salvación. Lo otro, ahora, lo que ha sucedido, me parece a mí, es que la iglesia siempre vive en el peligro desde su fundamento, desde su inicio en el día de Pentecostés. Y esto lo vemos bien marcado en el IV siglo bajo Constantino en el año 314 con el Edicto de Milano, cuando la iglesia comienza a imitar los modelos y los valores del Imperio Romano secular en estructuras de poder. Hoy, para mí, la mejor expresión o ejemplo de este mismo problema hoy con la iglesia es la interpretación de Efesios 4, y él mismo dio a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el fin de la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Lo han interpretado como una jerarquía de poder. Cuando leen primero Dios, y lo que asumen es toman los criterios del ejército, el criterio de la empresa, el criterio de las estructuras seculares de poder, que entonces se debe de interpretar el apostolado como sobre todo lo otro, mayor de poder e influencia, a los cuales los otros están sujetos. Es una jerarquía de poder, imitando el mundo, olvidándose que el Señor en una ocasión le dice a sus discípulos en el Evangelio de Mateo: no será así con vosotros, con ustedes, como los que tienen los gentiles, de enseñorearse sobre otros. El que quiera ser grande, que sirva. Que sirva. El primero, el que quiera ser primero, último. Entonces, Jesús nos da un modelo de servicio, no de poder. Entonces, cuando se lee Efesios 4 con el criterio secular de poder, lo que tenemos es la deformación de los ministerios en jerarquías de poder. Cuando se interpreta y se lee y se interpreta Efesios 4, hay una jerarquía, pero la naturaleza de las jerarquías de servicio. ¿Por qué? Porque la relación de todos estos enumerados en Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12, todos, nosotros y nosotras, todos, sin excepción, tenemos el mismo estatus, que es esclavo. Todos. Esclavos, todos. Todos. El apóstol es un esclavo coigual con el evangelista, el profeta, el maestro, el pastor, el diácono, el anciano, etcétera, porque es esclavo. Y al esclavo se le delega de parte de su señor la tarea que ha de llevar a cabo para la honra y la gloria de su señor. Entonces, hoy el nuevo apostolado se ha olvidado
que son esclavos. Ellos no tienen autoridad sobre nadie en ese sentido. Si todos los otros miembros del cuerpo de Cristo son coiguales con ellos como esclavos, siervos del Señor, pero con distintas responsabilidades de servicio al cuerpo de Cristo y a la misión de la iglesia. Esa es la diferencia. Es la naturaleza de tu servicio como esclavo. Entonces, me parece que la crisis que hoy tenemos con el apostolado que se compra, que es el otro problema, porque usted compra ese apostolado. ¿Ve? Tristemente, si usted tiene una iglesia pobre, hermanito pastor, no espere ser apóstol de nadie. A ti nunca te van a invitar a ninguna asociación apostólica. ¿Ve? Tú tienes que pagar la cuota y el diezmo a esa organización. ¿Y quiénes son los únicos que van a reconocer tu apostolado? Ellos, nadie más. La organización. El apostolado bíblico fue universal, reconocido por la iglesia en su diversidad. Y su diversidad cultural, política, social, por el testimonio del Espíritu Santo. Ok, pastor. Ahora voy a hacerle Vamos a traernos de nuevo al tema por donde empezamos. Porque fíjese, he descubierto que la posible desviación que hemos tenido del tema se debe a que no deja de ser una alteración interpretación bíblica, del texto una bíblico. Interpretación del texto bíblico. Entonces, hermano, fíjense a dónde nos trae una falsa doctrina. Falsa doctrina. Porque yo interpreto la Biblia de una manera y digo, bueno, empezando por decir que es un mensaje de Dios, que no es inspirada por Dios. Ahora sí quiero afirmar en decir la mala interpretación del texto viene a ser falsa doctrina. La enseñanza del texto que hay apóstoles hoy es bíblico. ¿Ok? Quiero hacer eso bien claro. Yo creo en el apostolado hoy, pero es el apostolado bíblico. Ok. No con las nuevas interpretaciones que se le está dando que desvían y contradicen, niegan y ignoran el texto bíblico. Correcto. Ok. Entonces, pastor, seguimos con el tema que traíamos de las versiones de la Biblia, de las traducciones. Si ustedes se fijan o si tienen la oportunidad de ver en la cámara, el pastor ha traído varias, la Septuaginta, la Biblia hebraica. El pastor tiene aquí versiones griegas, en hebreo. Interesante, hermanos. Déjenme comentar. Háblenos un poquito sobre esto, pastor. Primero, hemos estado leyendo, como típicamente hemos hecho, de la Reina Valera, en buen español. Bueno, el asunto es que la Biblia no fue escrita en español. Ajá. Ese es el primer hecho, que la Biblia que hemos leído hoy no fue escrita en A pesar de que a español. veces yo digo que Papá Dios es puertorriqueño. Ok, no fue escrita. Caramba. Ahora, leímos en el Antiguo Testamento, fue escrito en el idioma hebreo. Hebreo. Y partes en arameo, de Ezequiel y Daniel, en partes de arameo. ¿Ok? Ese es el Antiguo Testamento, el Tanaka. Ajá. ¿Ok? Entonces, cuando más tarde ese mismo Antiguo Testamento en hebreo, arameo, en el IV siglo antes de Cristo, en Alejandría, Egipto, se traduce este texto hebreo, arameo, se traduce a griego. Estos son griego. casi 400 años antes de Cristo. Antes, después. Antes de Cristo. Este es el idioma, esta es la bueno, claro. Septuaginta. Sí, ok. O el libro de los 70. Ok. Entonces, por primera vez se traduce del hebreo al griego en Alejandría, el norte de África. Ahora, ¿qué sucede? Esta Biblia es la que Jesús, Pablo, van a estar leyendo en la gran mayoría. Porque pocos, aunque Pablo y Jesús sabían también hebreo,
cuando uno hace una lectura comparativa entre lo que Jesús está citando del Antiguo y lo que Pablo cita del Antiguo Testamento, uno puede identificar si la cita vino de la Septuaginta o si vino del Tanaka, de la hebrea. ¿Okay? Entonces, pero la lectura más típica era la Septuaginta porque los creyentes judíos, su idioma era griego. Aunque arameo era el idioma diario judío, pero para lectura comercial, etcétera, era griego, y para asuntos del gobierno, latín. Pero tenemos la Septuaginta, ¿ok? Y la Septuaginta va a ser el lugar a donde se van a introducir los libros que llamamos apócrifos, ¿ok? Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y no es el griego de hoy o el griego clásico filosófico de Aristóteles o Platón, sino el griego popular koinei, que es yo lo llamo el griego jíbaro, el griego sato. Okay. Es como mi español. Del hombre de la calle. Exacto. Entonces, cuando hablamos del texto bíblico, debemos reconocer que estamos hablando de un texto de idiomas ajenos al nuestro y sumamente antiguos, porque el hebreo que se habla y se expresa en Israel hoy no es el hebreo bíblico. Es semejante, pero no es el mismo. ¿Ok? Entonces, la primera tarea en reconocer en la traducción de la Biblia y las versiones es reconocer que lo que nosotros conocemos y manejamos hoy son traducciones de esto. Son traducciones. Y que en toda traducción nos vamos a encontrar con problemas, con retos, con diferencias. Por ejemplo, no existen dos idiomas en el mundo, nos dicen los lingüistas, los especialistas en esto, no existen dos idiomas que se pueda traducir toda palabra exactamente. Correcto. Jamás. Equivalente. Es que no los hay, es imposible. Pastor, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una pausa. Amigos, ya vamos para el cuarto segmento, ya ustedes ven a dónde nos ha traído el tema y esto se pone mejor. Alerta cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, ya en este último segmento. Como habrán visto, hemos ido caminando, hermanos, sobre, primero, la versión que estábamos viendo de Segunda de Timoteo, cómo una pequeña frase nos puede mostrar, ¿verdad?, los errores que se pueden cometer en una traducción, e inclusive parecía que nos desviábamos hacia el asunto de la cuestión de los apóstoles, ese tipo de cosas, pero es que pudimos ver, hermanos, cómo una mala interpretación nos lleva a una falsa doctrina y a caer en errores. Ahora, no puedo dejar de mencionar, pastor, lo que le dije, de hermanos que dicen, es que esa Biblia es una Biblia del diablo. Primero que nada, yo no creo que haya ninguna Biblia del diablo.
Bueno, literalmente sí hay una Biblia que se escribió que se llama la Biblia del Diablo. Corríjame. Pero no es que es una Biblia, es que dentro del asunto satánico, Okay. ellos tienen su Biblia. Sí. Pero no que haya una versión o traducción de la Biblia que De se le uso pueda, para los cristianos. Sí, no, eso fue lo que quise decir. Atribuirle una identidad como demoníaca. Pero entonces esas expresiones, ¿cómo usted se las explica? Bueno, primero tiene que ver con el desconocer la naturaleza, el carácter, el proceso de traducción bíblica. Es complejo y tengo que decir, hermano, yo no soy biblista, es decir, especialista en la traducción del texto bíblico, lingüista. ¿Ve? Esos son hermanos especialistas en eso. Yo soy teólogo sistemático que he estudiado y se me ha requerido el estudio, el idioma hebreo, griego y otros idiomas, sí. Que yo trabajo con el texto bíblico en su idioma original, sí. Pero eso no me hace a mí un experto. Claro. Entonces yo quiero reconocer que los comités de traducción bíblica se componen de hombres y mujeres altamente especializados en diferentes aspectos del proceso de interpretación. Porque la tarea de preparar una nueva versión no es solamente que esta palabra en hebreo, qué quiere decir en inglés o español. No, es mucho más complejo que eso, que lo estaremos tratando en el próximo programa. Entonces quiero hacer esa observación de mis propias limitaciones. Y yo le tengo un gran respeto a los comités de traducción y tuve el privilegio en unas versiones ser invitado a dar opiniones sobre traducciones que habían hecho, que yo como teólogo mirara a cuáles son las implicaciones teológicas del texto. Por ejemplo, cuando miramos a 2 Timoteo 3:16, a una versión, sacar la palabra inspirada por Dios, ya cambia la intención y el carácter teológico, además de lingüístico, Correcto. del texto. Entonces yo reconozco mis limitaciones y le doy, ¿verdad?, mi gran respeto a aquellos que son biblistas, no que leen y estudian la Biblia. O sea, es que estamos acostumbrados, pastor, a recibir una Biblia y no nos damos cuenta de lo que el trabajo que hay en esta traducción al español siquiera. Yes. Vamos a partir Bien de difícil. o sea, y eso le toca a un comité de traductores que son expertos. Expertos. Y note, cuídense de versiones personalizadas por una persona. Esta es la versión del evangelista tal. Líbrese de eso. Es una Porque versión libre. ningún individuo posee todos los recursos necesarios, serios, para traducir la Biblia. Por eso las traducciones se hacen en comités de especialistas. Cada uno en su especialización, en diálogo y en trabajo con otros miembros, con otras especializaciones. Pero ahora el asunto de mirar la Biblia como por un tiempo atrás, cuando creo que fue cuando llegó la nueva versión internacional, en nuestros programas radiales y televisiones de Puerto Rico, varias de nuestras comunidades cristianas pusieron a denunciar la nueva versión internacional como la del diablo, que devuelvan, voten esas Biblias, etcétera, etcétera. Y en uno de esas programaciones que yo escuché en la radio, un hermano muy respetado, muy conocido, decía: no, esta es una Biblia atea, porque le han quitado el nombre de Jehová al texto. Cuando uno lee, comienza por Génesis en adelante, no encuentra a Jehová. Y estos son ateos. Ahora, en esos días, una hermana que representaba las sociedades bíblicas que estaba representando la venta de esta Biblia,
ella le tocó en una de nuestras iglesias pentecostales hacer la presentación a la iglesia sobre la venta de la Biblia. esa nueva versión Sí. internacional. La bajaron del púlpito y le echaron a la calle, literalmente. Dios mío. Ella me llama de su carro en la calle, llorando, siendo sólido, me han acabado de botar y bajarme del púlpito porque yo estoy representando esta versión. Una hermana que yo conozco, una sierva de Dios, pero la trataron como fuera una publicana, echándola a la calle. En eso de nuevo se repite en el programa radial. No, esta Biblia es del diablo, es atea. Y es un hermano que yo aprecio muchísimo y respeto. Y yo lo llamé y dice, hermano, vamos a almorzar. Yo necesito hablar unas cosas con usted. Dice, sí, Sullivan, ¿cómo no? Y nos sentamos, hermano. Usted dijo, yo lo tengo aquí notado. Usted dijo esto y esto, ¿cierto? Sí, yo mira que, pues mire, yo vengo aquí a corregirle. Eso es una ignorancia de lo que usted está diciendo y está creando unas grandes confusiones, gran confusión en nuestro pueblo y en nuestras iglesias. Pero ¿cómo? Déjeme explicarle porque usted está profundamente equivocado. Y le digo, hermano, en el texto hebreo, la palabra Jehová no aparece. La palabra Jehová es una construcción analítica. ¿Ve? Entonces, quizá es Yahvé, si eso, porque no sabemos ni cómo leer o pronunciar el nombre de Dios, porque el judío nunca lo ha pronunciado. La palabra Yahvé o Jehová es una construcción de letras añadidas de Adonai, Señor, a la palabra Yahvé, que produce la palabra Jehová. Okay. Entonces es una palabra sintética. Por eso que en estas versiones que quieren ser más fiel a la naturaleza literal del texto, dejaron de usar la palabra Jehová. Porque no aparece en la Biblia la palabra y la Jehová. Sustituyeron por Lo que dice Yahvé. Yahvé. ¿Okay? Y no sabemos si así se pronuncia. ¿Ok? Entonces, hermano, usted está haciendo unas declaraciones sobre algo que en la palabra Jehová no existe. Y usted está exigiendo que se vuelva a poner una palabra que no existía. Que no existía. Ah, bueno, pero hermano, es que yo no sé hebreo, yo no sé griego, entonces hermano, no se ponga a hablar sobre lo que usted no sabe. Usted tiene una responsabilidad al público que le tiene un gran respeto a usted. Y cuando usted habla, el pueblo te escucha. Entonces usted no ha tomado el tiempo serio para estudiar, escudriñar esto. No se ponga a comentar sobre lo que usted no sabe. Correcto. Esto es un daño. Entonces, estos comentarios de este tipo tienden a ser el resultado típicamente de una gran ignorancia de la naturaleza del texto. Correcto. Y del proceso de traducción. Correcto. Que recogen esa opinión de otros que ellos entienden, saben, y los repiten y le hacen un gran daño creando confusión sobre la naturaleza del texto bíblico. Estaba mirando, anoche yo me puse a buscar y vi, por ejemplo, las versiones de la Biblia en español. La Biblia de las Américas, Dios habla hoy. La palabra Hispanoamérica, la palabra de Dios para todos, la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 95, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional. O sea, hermanos, son traducciones. Todas son aceptadas. Bueno, algunas más que otras, porque hay diferentes tipos de versiones. Correcto. De los cuales estaremos hablando. A alguna gente le gusta más por la manera o culturalmente el país. O que hay otros intereses teológicos. Por ejemplo, hay una versión de la Biblia que parte de los supuestos feministas de uso inclusivo absoluto, porque sí, está el uso inclusivo, pero está el uso inclusivo absoluto, que no se va a permitir ni hablar de Dios de forma de él o ella. Correcto. Entonces, correcto. Hay esas versiones
que tenemos que cuidarnos. Aquí, Pastor, yo quiero que usted presente ese libro como una recomendación. esta es una recomendación que yo he utilizado este libro como texto para cosas que he dado, El origen de la Biblia. Póngalo por frente a la Comfort cámara. y Serrano, y una de excelente uso, cómo llegó la Biblia, el desarrollo del canon, pero muy interesante, tiene un apéndice de las versiones en español Wow. y la historia de esas versiones. Y ha sido el único libro que yo he encontrado que me ha dado esa información Qué tremendo. de las versiones en español, porque tengo otro que trata con las de inglés. Claro. Pero esto es excelente, está en Amazon y es el origen de la Biblia. Lo he visto, creo que en librerías en Puerto Rico. Sí, no lo dudo, Sí. no lo dudo. Y está en español y en inglés. Sí, sí. Se los recomiendo. Así que, amigos, cerramos el programa. Les prometemos que esto tiene una parte 2, porque como ustedes ven, es bastante interesante, pero tiene sus complicaciones, Yes. tiene asuntos técnicos también. Gracias, Pastor, por este programa. Alerta Cristiano, muy pendiente, y definitivamente sigamos con la palabra de Dios. Yes. Dios les bendiga, amigos. Dios les hermanos. bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.